Reveladas, las 7 ciudades más inesperadamente perversas en el plan divino de Dios. Jonás 1:2. En el tercer año de Joaquín, durante el reinado de Jeroboam II, un hombre de Dios llamado Jonás, hijo de Amitai, habitaba en la ciudad de Gat-Hefer, en el territorio de Zabulón. Un día, mientras oraba, fue sorprendido por la voz del Señor, quien le dio una misión extraordinaria y aterradora. Ve a Nínive, esa ciudad llena de maldad, y clama contra ella. Jonás 1:2. La carga de esta orden no era ligera. Nínive, una metrópoli del imperio asirio, era conocida por su crueldad y violencia. Jonás, un fiel seguidor del Dios de Israel, sintió un estremecimiento en su corazón, pues sabía que el mensaje de juicio podría significar la salvación de un pueblo que había reprobado sus caminos. Inquieto y aterrado, Jonás tomó una decisión drástica. Tras escuchar el llamado divino, se dirigió raudo hacia la costa y se embarcó en un barco con destino a Tarsis. Huía de la presencia del Señor. Jonás 1:3. Mientras la nave surcaba las aguas, un profundo sueño lo llevó a ignorar la tempestuosidad del cielo y el clamor de los marineros. Pero en un instante, una feroz tormenta estalló, agitando las aguas del océano con furia tal que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, desesperados, clamaban a sus dioses, a la vez que Jonás se encontraba en el fondo del barco, sumido en un sueño profundo, ajeno al horror que había desatado su desobediencia. Al ser despertado por el capitán angustiado, Jonás enfrentó la cruda realidad de su elección. Soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás 1:9, declaró con pesar, reconociendo el peso de su rebelión. Aceptando la responsabilidad por la tormenta que afligía a sus compañeros, tomó la drástica decisión de sacrificarse. Tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará. Jonás 1:12. Con gran reticencia, los marineros lo arrojaron al océano, y al instante la tormenta cesó, y el mar se calmó, mientras Jonás se hundía en la vasta oscuridad del abismo. Allí, en las profundidades del océano, el hombre de Dios fue atrapado en el vientre de un gran pez. 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en la oscuridad, enfrentando su propia conciencia y reflexionando sobre su desobediencia. Desde el seno del pez, clamé a Jehová. Jonás 2:2, exclamó en medio de su desesperación. Y fue allí, en ese lugar inesperado, donde escuchó la voz de Dios nuevamente, recordándole su llamado y restaurando su propósito. Finalmente, el pez lo vomitó en la costa, y Jonás, transformado por su experiencia, caminó con determinación hacia Nínive. Al llegar a la ciudad, la magnitud de su misión le abrumó, pero se armó de valor y proclamó el mensaje del juicio divino. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Sorprendentemente, la reacción fue inmediata y ferviente. Del rey al más pequeño, todos se cubrieron de cilicio y buscaron la misericordia de Dios. Jonás 3:5-10. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras Jonás se alejaba de la ciudad, frustrado por la compasión divina mostrada hacia aquellos a quienes había deseado ver castigados, se enfrentó a una nueva revelación. Incluso las ciudades más perversas pueden hallarse en el alcance de la invalorable gracia de Dios. ¿Estaría preparado Jonás para aceptar que el amor y la salvación del Creador tienen un poder transformador que trasciende todo entendimiento humano?
La respuesta a esta pregunta apasionante y desafiante aún estaba por descubrirse, dejando a cada lector ansioso por ver cómo el misterio divino se desenvolvía en futuras revelaciones. Y aconteció que Jonás, habiendo proclamado la palabra de Jehová y viendo la respuesta del pueblo de Nínive, se sentó fuera de la ciudad, al este de ella, para observar lo que sucedería. En su corazón había un arduo conflicto entre su deseo de ver el juicio de Dios cumplirse y la compasión que había demostrado el pueblo al arrepentirse. ¿Cómo es posible, pensaba Jonás, que aquellos que han vivido en la oscuridad puedan ser perdonados tan fácilmente? Mientras Jonás se sumía en sus pensamientos, Jehová Dios dispuso en su favor una planta frondosa, la cual creció rápidamente y proporcionó sombra sobre su cabeza, aliviando su malestar ante el calor del día. Jonás 4:6. Y Jonás se alegró de la planta, pues su sombra le otorgaba descanso. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la planta, y ésta se marchitó. Al verse despojado del consuelo que la planta le brindaba, Jonás sintió un gran desasosiego, y clamó a Dios: «Mejor sería para mí morir que vivir». Jonás 4:8. El Señor entonces le preguntó: «¿Tienes tú razón para enojarte por la planta?» Y Jonás respondió: «Tengo razón para enojarme hasta la muerte». Jonás 4:9. En ese momento, Dios le reveló su sabiduría y compasión. Tú lloras por la planta, que no cultivaste ni hiciste crecer, y que en una noche pereció. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? Con estas palabras, el Señor estableció ante Jonás el vasto alcance de su misericordia y el propósito divino de redención que se extendía más allá de lo que el profeta había imaginado. La compasión de Dios por Nínive era un testimonio viviente de su deseo de salvar a toda la humanidad, no solo a su pueblo elegido. En su rebeldía, Jonás había limitado su entendimiento del amor divino. Y la lección de la planta fue una metáfora de la gracia que no podía ser domesticada ni contenida. Mientras Jonás reflexionaba sobre la profunda verdad revelada por el Señor, la sombra de la planta se desvanecía, tal como su propia visión de Dios en ese momento. En su corazón empezaron a germinar semillas de comprensión sobre el poder transformador de la salvación, aún para los más rebeldes. Pero el impacto de esta revelación aún no había terminado. En las colinas que rodeaban Nínive, un eco resonante se escuchaba, un susurro del cielo anunciado por el viento que susurraba en el oído de Jonás. Las puertas de la redención están abiertas, no solo para ti, sino para todos los pueblos de la tierra. ¿Estás preparado para ser un instrumento de mi voluntad? Así, mientras el sol descendía, los ojos de Jonás se abrieron lentamente a la infinita gracia de su Creador, y el desafío de su corazón se tornó en un llamado. ¿Sería capaz de pasar del juicio al perdón, del desprecio al amor, de la resistencia a la obediencia? La historia de Nínive había iniciado un nuevo capítulo en su vida, así como en el plan soberano de Dios que iba más allá de su entendimiento. Así se cerró un ciclo en la vida de Jonás, pero la historia que lo envolvía apenas comenzaba a revelarse. En el horizonte, el eco de un llamado divino resonaba. La obra de Dios en la humanidad no cesaría, porque donde había oscuridad, allí también había luz, y su redención se manifestaría en muchas ciudades por venir. Pero, ¿quién sería el próximo llamado a ser un mensajero de esa luz? Jonás permanecía en la ladera, su mirada fija en las murallas de Nínive. A medida que la noche caía, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas resplandecientes en la oscuridad. Sin embargo, en su corazón la confusión continuaba, una batalla interior entre sus propios sentimientos y la voluntad de Dios. ¿Podía realmente este pueblo, marcado por el pecado, haber cambiado su destino tan súbitamente? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo ecos de risas lejanas y susurros de arrepentimiento.
En el aire flotaba la gloria de Jehová que había estado presente. Era como si los mismos ángeles celebraran una victoria inesperada, una que Jonás, con su visión limitada, se negaba a aceptar del todo. De repente, un ruido rompió su ensimismamiento. Era un murmullo, algo que parecía venir de los rincones de la oscuridad. Levantó la vista hacia las estrellas, esperando encontrar respuestas en su luz fría, cuando oyó nuevamente el eco del viento. Tú te has entristecido por una planta, y has olvidado la grandeza de mi compasión. Pero no solo es Nínive la que necesita conocer mi perdón. Jonás se sobresaltó ante la declaración. La voz era familiar y aterradora al mismo tiempo. Dios lo instó a mirar más allá de su propia indignación y egoísmo. Las almas perdidas claman por redención, Jonás. Cada ciudad tiene un papel en mi plan divino. Mira hacia las naciones, son muchas las que conocen el sufrimiento. Mientras el profeta reflexionaba, su mente era arrastrada a visiones de otras criaturas que estaban en el camino a la perdición. Babilonia, Asiria, Egipto y más allá. En su transitar, cada una había llegado a un punto crucial, un instante en el que el arrepentimiento podría cambiar el curso de sus historias. Todo había estado confabulado en la providencia de Dios. ¿Ves, Jonás? Las puertas del juicio se abren a veces como preparación para el perdón. La voz resonaba con autoridad, golpeando su alma como un rayo. Entonces comprendió. No solo la historia de Nínive contenía un mensaje, era el principio de una obra mayor. ¿Estas ciudades mencionadas, Señor?, preguntó, ahora con un tono de curiosidad mezclada con temor reverencial. ¿Serán también visitadas por tu palabra? ¿Les enviarás vientos de salvación? Sí, respondió el Señor. Haré brillar mi luz sobre aquellos que nunca la han conocido. Escribiré mi nombre en los corazones de los perdidos, y sus ciudades se transformarán por mi poder. Al concluir, Dios lanzó una bomba de amor y justicia en Jonathan. Tú serás el mensajero de esta verdad, si lo decides. Las palabras retumbaron y resonaron en el corazón de Jonás. Una elección monumental se presentaba ante él. Seguir en su antipatía hacia la misión o aceptar el llamado que influiría en generaciones. La noche avanzaba y el silencio se llenaba de peso. Cada sombra en las colinas parecía contener un nombre, una ciudad, un futuro incierto. Jonás sintió la gravedad de su tarea crecer sobre él, como si las almas de todas las ciudades estuvieran conectadas al zócalo de la historia de redención. ¿Quién hablará por los que no tienen voz?, resonó la pregunta en su espíritu. Jonás finalmente sintió la transformación en su interior, un deseo de ser parte de algo más grande que él mismo. Mientras tanto, un último murmullo se escuchó entre los valles, sellando su destino. Algo poderoso está en marcha, y el tiempo se acerca para que todas las naciones conozcan mi gloria. ¿Serás tú, Jonás, quien proclame a todas las ciudades de la tierra que el juicio puede ser el preámbulo del perdón? El astro matutino comenzaba a asomarse sobre el horizonte, y una nueva misión aguardaba en la penumbra. Las puertas del futuro se abrían, revelando que el patrimonio de Dios abarcaba mucho más que Nínive. Había un pacto por cumplir y un amor que desbordaba, preparando el camino hacia un evangelio que transformaría no solo vidas, sino también naciones enteras. Pero, ¿qué nuevas ciudades se levantarían ante la misericordia divina en el horizonte? Jonás se sintió abrumado, atrapado entre la llamada de Dios y su resistencia. Miró nuevamente a Nínive, sus corazones ahora volviendo a latir en arrepentimiento. Ciertos murmullos, sonidos de penitencias humanas, llegaban hasta su oído como un canto de redención. En su mente resonaban las palabras del Señor: «Haré brillar mi luz sobre aquellos que nunca la han conocido». Pero, Señor, dudó Jonás, tratando de encontrar lógica en el caos de su espíritu. ¿Cómo podría ser que ciudades tan rebosantes de maldad puedan ser parte de tu plan eterno? La euforia de lo celestial se batía contra sus temores.
Podía oír el ciclo de vidas enteras pasándose frente a él, retratos de ingrata desobediencia, pero también de un amor que restauraba. Un viento nuevo se levantó, fuerte y helado, trayendo consigo imágenes lejanas. Jonás se encontró con visiones de un vasto mapa, donde las ciudades danzaban como olas en un océano de desobediencia y rebelión. En un instante, los nombres de esas ciudades comenzaron a dibujarse. Baalbec, donde el ídolo era adorado con fervor. Sodoma, simbolizando el desvío de la humanidad. Y otras en el horizonte que aún aguardaban su hora. Piensa en los días de Noé, Jonás, resonó la voz de Dios, firme pero compasiva. La justicia puede venir, pero el arrepentimiento ofrece un refugio. Así como la lluvia entonces fue juicio, hoy es gracia. Así como el arca te salvó, estas almas también deben ser rescatadas. Las palabras calaban en su ser. Jonás comprendió que Dios no solo anhelaba salvación para Nínive, sino también para las ciudades que se erguían como torres de orgullo y pecado ante sus ojos. En cada una de ellas existían corazones que todavía podrían ser tocados. ¿Quién soy yo para desestimar su compasión?, pensó. De repente, una visión divina desató sobre él un torrente de imágenes escalofriantes. Un ejército de adoradores de toda tribu y lengua levantando sus voces hacia el cielo. Era una multitud que gritaba, «¡Salvación! ¡Gloria al Dios Altísimo!». Si hasta en las ciudades más endurecidas había un rayo de esperanza, ¿cómo podía él cargar con el peso de su resistencia? ¿Te ha olvidado el pueblo de Jerusalén, aquel que también se apartó de mi camino? La misericordia es amplia, Jonás, y es mi propósito que ninguna alma perezca, continuó el Señor, como un eco de eternidad. La angustia que había oprimido su corazón empezó a desvanecerse, sustituyéndose por un nuevo fervor. Jonás sintió que la decisión caía sobre sus hombros como una armadura resplandeciente. Señor, ¿acaso se levantará una voz en esas ciudades? ¿Seré yo el que las llame al arrepentimiento? Sí, el tiempo se aproxima, declaró el Señor. Tu voz será un puente entre la desesperación y la esperanza en cada rincón de la tierra. Desde las selvas de Babilonia hasta las arenas de Egipto, mi mensaje se extenderá. Prepararé el camino, y tú serás el testigo. Jonás, con su mente abrumada por la relevancia del llamado, miró hacia la gran ciudad iluminada por el alba. Con valentía renovada, un nuevo entendimiento surgió en él. Los corazones de esas ciudades estaban vivos, ansiosos de liberarse de cadenas invisibles. Su arrepentimiento resonó en cada rincón, lo que llevó a la esperanza a reavivarse donde antes solo había desolación. Mientras esto ocurría, Jonás se encontró bajo una higuera que le arrojaba sombra, preguntándose si realmente el perdón de Dios alcanzaría a esa ciudad tan repleta de pecado. ¿Es posible que aún en sus profundidades Nínive pueda florecer?, meditaba. La verdad del amor de Dios lo confrontaba a cada paso. Pero el cielo comenzó a oscurecerse, los vientos soplaban con un aire diferente, cargado de una preocupación oscura. A Jonás le llegó un profundo sentido de inquietud. ¿Qué vendrá entonces si su gracia se derrama y Nínive se salva? ¿Acaso hay un precio por no cumplir con lo que he recibido? La respuesta fue perturbadora, resonando con una mezcla de alarma y expectativa. Las palabras del Señor flotaron en su mente. Cuando veo arrepentimiento, no mi castigo, puedo hacer nuevas todas las cosas. Así también se desatan muchas sombras preparadas para ser iluminadas. Con cada latido de la ciudad que se convertía, Jonás se preguntó cómo se desplegarían los giros y vueltas de la historia escrita por el dedo de Dios. Había más que descubrir, y en su fe y temor, la revelación se presentaba. ¿Sería en esta resurrección espiritual donde se vería la manifestación del propósito divino?
Jonás levantó la vista al cielo, imaginándose el futuro extendiéndose como un lienzo, totalmente dejado en las manos soberanas de Dios. Y si el arrepentimiento de Nínive no solo es el inicio de su salvación, sino el catalizador de otras regiones ocultas en la maldad. Con esta inquietante reflexión, una chispa de revelación comenzó a arder en su interior, dejando entrever que muchas ciudades pronto serían tocadas por la misma gracia que redimió a Nínive. Una pregunta retumbaba en su ser, provocando un giro divino. Si Nínive es objeto de la misericordia, ¿cuáles serán los destinos de aquellas otras ciudades olvidadas? El ocaso se posaba sobre Nínive, bañando su bulliciosa vida en tonos de oro y púrpura, como si el cielo quisiera vestir la ciudad en un esplendor que contrasta con su maldad. Jonás, aún sentado bajo la higuera, sintió que cada sombra cargaba un susurro divino, atrayéndolo hacia un nuevo entendimiento de la obra que Dios estaba llevando a cabo. Su corazón palpitaba con ansias, al borde de un deseo profundo por conocer el futuro que se entrelazaba con los actos del pasado. Mientras observaba la conmoción en la ciudad, recordó las palabras escritas por el profeta Joel: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas». Joel 2:28. ¿Acaso no se estaba cumpliendo una porción de esto ante sus mismos ojos? Los hombres y mujeres de Nínive clamaban, y la respuesta a su súplica iba más allá de lo que él había previsto. Un viento fuerte comenzó a soplar, trayendo consigo un aire de expectativa que hacía que las hojas de la higuera danzaban como en un reverente saludo. Mientras Jonás contemplaba el horizonte, un destello de visión se manifestó en su corazón. La misericordia no se limita a los que parecen ser dignos, es un torrente inagotable que fluye hacia los quebrantados. Los hombres y mujeres ya no eran solo sombras en su mente, eran almas en busca de vida. Jonás se levantó de su asiento, sintiendo la urgencia de su misión renovada. Si el arrepentimiento de Nínive puede abrir puertas de gracia, ¿cuántas otras puertas en esta tierra están esperando ser tocadas por el amor del Altísimo? La compasión comenzó a dominar su inquietud, renaciendo en su interior el fuego del Espíritu Divino. En ese momento, el eco de una voz sonó en su mente, una voz que se asemejaba a un trueno lejano, llenando el aire con una claridad penetrante. Jonás, no temas, porque la misericordia que verás aquí es solo un reflejo de lo que he dispuesto para todas las naciones. El arrepentimiento de una ciudad puede resplandecer como una luz que guíe a muchas más. Con esas palabras, Jonás se sintió guiado por la resolución del Señor, decididamente instalado en su corazón. Decidió que, después de predicar a Nínive, llevaría el mensaje a otros lugares, y así comenzaría a verse como el mensajero no solo de advertencias, sino de esperanza, a otros pueblos sumidos en la oscuridad. Mientras Jonás se preparaba para ir hacia la siguiente ciudad, la tierra tembló levemente, como si la misma creación respondiera a la transformación de Nínive. Era un presagio de que el plan soberano de Dios se estaba desplegando, y él, aunque reticente, había sido escogido para ser parte de este vasto tejido de redención. ¿Cuáles serán los destinos de aquellas otras ciudades olvidadas?, se repitió en su mente, pero ahora con una reverencia renovada. Las palabras del Señor resonaban en su pecho mientras miraba hacia el horizonte. Cuando abro mi mano, se desata un río de gracia para todos los que claman. Jonás estaba por descubrir que el arrepentimiento de Nínive no solo sería para su propia salvación, sino que acompañaría un movimiento que desencadenaría una serie de eventos sin precedentes, donde cada ciudad tocada podría cambiar la historia. En esta nueva revelación, comenzó a buscar en su interior las fuerzas necesarias para avanzar. Con el camino dibujándose frente a él y el viento soplando en su rostro, una inquietante revelación tomaba forma en su espíritu. Lo que está por venir no solo cambiará a estas ciudades, sino la eternidad misma.
Las sombras de su pasado comenzaban a disiparse mientras se atrevía a responder al llamado de Dios, camino hacia un nuevo horizonte donde muchas almas podrían encontrar la vida. El destino de Nínive se convertía en la chispa de un fuego mayor, y ante la sombra de su propia transformación, Jonás supo que había sido elegido para participar en un milagro. Pero la pregunta que se cernía sobre él y el eco del cielo subsistía. ¿Quién más está listo para ser alcanzado por la gracia que redime? La voz del cielo resonó con un nuevo significado, insinuando que un despliegue más grande de redención aguardaba su llegada. Mientras Jonás se preparaba para dejar Nínive, una profunda inquietud le llenaba el corazón. Los gritos de júbilo y de alabanza que resonaban en la ciudad, aplaudiendo la gracia y la clemencia del Altísimo, contrastaban con el peso de la responsabilidad que se alzaba frente a él. La compasión que había brotado en su interior era ahora un torrente que le empujaba hacia adelante, pero también lo sometía a una confesión de su propia resistencia. Al caminar por las calles de Nínive, se encontró con rostros que habían sido marcados por el arrepentimiento, ojos que se iluminaban con esperanza. En su andar, un grupo de hombres lo abordó, uniendo sus voces en un clamor. ¿A dónde irás, profeta? ¿Dejarás que nuestra ciudad olvide el eco de tus palabras? La pregunta resonó en su mente como un eco del cielo. En medio de aquella multitud esperanzada, Jonás levantó la vista. Voy hacia otras ciudades, donde aún no ha sonado la promesa de redención. La misericordia del Señor no se limita a esta lucha. Así, mientras su voz se alzaba, las palabras del Salmo 147:6 se hicieron eco en su corazón. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los impíos hasta la tierra. Los corazones de los ninivitas, una vez endurecidos por el pecado, se ablandaron aún más, saboreando la frescura de la gracia. ¿Cómo podrían ellos, tan agradecidos, ignorar a los que todavía caminaban en la oscuridad? Y así, una llama encendió el fervor en el alma de Jonás, recordándole las palabras del profeta Isaías que decía: «En un tiempo aceptable te oí, y en un día de salvación te ayudé». Isaías 49:8. Sin embargo, mientras se alejaba, de alguna manera comprendió que su misión no sería solo un viaje físico, sino un desafío espiritual. Con cada paso que daba hacia la siguiente ciudad, se hacía más consciente del peso del llamado divino. La providencia de Dios lo seguía, y cada paso resonaba con la pregunta retumbante: ¿estás listo para ver lo que yo voy a hacer, no solo en Nínive, sino mucho más allá? Una noche, mientras descansaba bajo un cielo estrellado, Jonás tuvo un sueño. En esta visión, una neblina cubría campos de esplendor, llenos de vida, pero también de ruina. Era un paisaje de gloria y perdición, donde las almas clamaban por salvación. En su corazón percibió la urgencia de predicar la misericordia de Dios a 7 ciudades que su espíritu les reveló, ciudad tras ciudad, hablándole de sus pecados y de su necesidad de redención. ¿Cómo, Señor?, clamó Jonás en su sueño, ¿puede surgir vida donde la muerte ha reinado? ¿Pueden estas naciones ser perdonadas si ni tú has despertado el temor en sus corazones? La respuesta fue la misma que había escuchado antes: cuando claman, les escucharé, mi mano no está corta para salvar. A la mañana siguiente, despertó con el ardor en su pecho como un fuego consumiendo todo temor. Sabía que debía apurarse para llevar el mensaje. A medida que salió de Nínive, sus pensamientos danzaban en la luz de lo que podría ser. Las palabras del profeta Jeremías cobraban vida. ¿No soy yo el Dios de cerca, y no soy yo el Dios de lejos? Jonás no solo se dirigía a aquellas ciudades, se lanzaba hacia lo desconocido, con la voz de Dios resonando en su espíritu. Las sombras del juicio todavía acechaban a aquellos pueblos, pero había una esperanza radiante en un futuro a menudo despreciado. ¿Qué ciudades serán las que iré a encontrar? ¿El eco de su maldad será tan fuerte como su necesidad de redención?
Con esta pregunta en su corazón, Jonás comenzó a andar, sabiendo que el plan soberano de Dios se extendería más allá de su comprensión, aferrándose a la revelación que pronto se desataría. Las 7 ciudades tendrán que escuchar, porque aún hay un tiempo para el perdón. El viaje apenas comenzaba, y el misterio del propósito divino se desplegaba como un mapa en sus manos. A medida que avanzaba, la urgente convicción de que no solo era un mensajero, sino un faro de luz divina, estaba por revelarse en la mayor redención que jamás había presenciado. ¿Cuán lejos llegaría la radiación de la gracia? Era la pregunta que resonaba en el viento, a medida que se acercaba a lo inesperado. Mientras Jonás avanzaba por el camino polvoriento que lo llevaría hacia las 7 ciudades, el soplo del viento le traía ecos de historias antiguas, relatos de naciones que habían conocido la luz gloriosa de Dios y que ahora estaban sumidas en tinieblas. Caminaba con cautela, recordando la advertencia del Altísimo. No temerás, porque yo estoy contigo, no desmayarás, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Esa promesa lo revestía con valor, un abrigo de fe ante lo que estaba por venir. En la primera ciudad, un lugar llamado Carrán, el aire estaba impregnado de la bruma de la idolatría. Se alzaban estatuas de dioses falsos y el pueblo ofrendaba su devoción a deidades que ni veían ni escuchaban. Al entrar, Jonás sintió una opresión en su pecho. La luz de Dios parecía desgastarse ante la oscura terquedad de la gente. En medio de esa confusión, Jonás levantó su voz, proclamando: «Arrepentíos, porque así dice el Señor, vuelvan a mí y seré hallado por vosotros». Isaías 55:6. Las palabras resonaron en la plaza, y algunos se detuvieron, mirándolo con incertidumbre. No obstante, la mayoría de los corazones permanecieron endurecidos, aferrándose a las tradiciones que los mantenían cautivos en sus pecados. Las risas burlonas resonaron en sus oídos como un clamor sordo, y Jonás sintió el peso de la desilusión. Sin embargo, un pequeño grupo de jóvenes se acercó a él, inspirados por las palabras de esperanza que les ofrecía. Entre ellos, una mujer llamada Mara dijo: «¿Cómo podemos volvernos si nunca hemos conocido la verdad?». Jonás, sintiendo la fragilidad de su misión en medio de la adversidad, recordó la promesa del Señor a su pueblo. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Fue en esa realidad que encontró la fuerza para continuar. Las noches siguientes transcurrieron en un vaivén de rectitud y rechazo. Cada ciudad traía consigo nuevos desafíos. En Dayam, la inmoralidad reinaba sin vergüenza, mientras que en Baktash, una arrogancia letal envolvía a los líderes que se negaban a escuchar. Aún así, el espíritu de Jonás se levantaba de nuevo, recordando las visiones de las almas que anhelaban escuchar el mensaje de redención. Pero no todo era desánimo. En cada iteración de su misión, Jonás hallaba vestigios de esperanza. Un anciano en Quereb se acercó a él y le confesó: «He clamado al Dios de Nínive en mis noches solitarias. ¿Podemos ser perdonados?». Las lágrimas brotaron en los ojos del profeta, y con un ardor renovado respondió: «El Señor no ha terminado con vosotros, redención se acerca a cada corazón que clama». Así fue como entendió que su camino no solo se trataba de advertir, sino también de sembrar semillas de fe. Cada paso que daba revelaba la profundidad del corazón de Dios por los perdidos. La imagen de estas ciudades iba tomando forma no solo como lugares de juicio, sino como campos listos para la cosecha. En su corazón palpitaba el conocimiento de que en cada una de esas urbes había una presencia divina, aún oculta en la oscuridad.
Ciertamente, lo que Jonás no sabía era que la verdadera revelación del plan de Dios estaba a punto de estallar ante él. No solo iba a predicar en 7 localidades, sino que sus acciones sacudirían los cimientos de esa región entera, abriendo puertas que habían permanecido cerradas ante el poder de la redención. Un eco profundo resonaba en su alma, preparándolo para el momento culminante que vendría, desatando la más sorprendente revelación. La redención no solo es para el pueblo que escucha mis palabras, sino para aquellas generaciones que aún no han sido reveladas. Al horizonte se alzaban las montañas de su próxima ciudad, y mientras miraba hacia el futuro, la expectativa de lo que el Señor estaba preparado para hacer comenzaba a atesorarse en su corazón, un fuego inextinguible en su misión. Al amanecer, Jonás se encontró en la cima de una colina que ofrecía una vista majestuosa de la ciudad de Almorán, la siguiente en su camino. Las murallas de la ciudad se alzaban altivas y su bullicio matutino parecía ocultar una realidad más profunda, la corrupción que se desbordaba en sus calles y un pueblo que había olvidado a su Creador. Al mirar hacia la ciudad, sintió nuevamente un estremecimiento en su corazón. Con cada paso hacia adelante recordaba la advertencia del Señor, porque el pueblo de Almorán ha alcanzado un clamor que ha llegado hasta mí. Génesis 18:20. Sin dudar, comenzó a descender la colina con el propósito de hacer resonar la verdad divina en medio de la desesperación. Al llegar a la entrada de la ciudad, fue recibido con hostilidad. Las miradas de desprecio y las risas despectivas de los mercaderes lo siguieron como sombras. ¿Quién es este que viene a perturbarnos con sus proclamaciones?, murmuraban entre sí. Sin embargo, el espíritu que lo guiaba no permitía que la desazón lo desanimara. Así como la luz brilla en las tinieblas, yo también seré luz, se dijo, apretando su corazón en oración. Se acercó a la plaza principal, donde una multitud se había reunido, y con voz fuerte y clara declaró: «Así dice el Señor, dejen sus caminos malvados y vuélvanse a mí, porque yo soy el Dios que perdona y sana». Salmo 32. Las palabras, aunque impulsadas por la unción divina, parecían despegarse en el aire sin encontrar arrastre en los corazones de los oyentes. Algunos lo miraban con curiosidad, pero la mayoría continuaba con su vida, despreciando el llamado al arrepentimiento. Entre la multitud, una joven llamada Siria, de ojos inquisitivos y un corazón ya empezando a dilucidarse por el descontento, se acercó a Jonás. «¿Por qué deberíamos escucharte? ¿Acaso hay esperanza para nosotros?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Jonás sintió que el Señor lo guiaba a revelarle un mensaje especial. El Dios de Israel no desprecia a los pecadores. Él dice: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar». Mateo 11:28. Un destello de luz pareció atravesar la negrura de su ciudad, y por un breve instante el corazón de Siria se conmovió. «Entonces, ¿puedes orar por nosotros?», murmuró. Mientras Jonás oraba, un viento repentino comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de la lluvia que se avecinaba. La gente se comenzó a agitar, el susurro del temor corrió entre ellos. ¿Era un cambio inminente? La atmósfera se cargó de expectativa y al mismo tiempo de inquietud. «Esto no es solo una simple lluvia», dijo uno de los ancianos, asombrado. «Es un presagio». Las palabras de Jonás hallaron eco en aquellos corazones ávidos y temerosos. Sin embargo, lo que él no podía comprender era que mientras su fe caminaba en las políticas de la ciudad, el corazón de Dios abrigaba un propósito mucho más amplio. El mensaje del profeta atravesaría generaciones, tocando incluso a aquellos que jamás habían estado en contacto con la verdad. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, una voz resonó en su interior, trayendo consigo la revelación que había estado aguardando. «Dile a mi pueblo que un nuevo pacto está en camino.
La luz se manifestará entre los gentiles, y mi gloria se manifestará incluso en las naciones que piensan estar perdidas. Con cada palabra que pronunció, comprendió que el verdadero propósito de su misión no era solo rescatar una ciudad, sino abrir un camino hacia la esperanza para muchos. Jonás, mientras miraba hacia adelante, sintió que un nuevo capítulo en el plan de Dios se estaba revelando, y sabía dentro de su ser que lo que vendría sería un testimonio del poder redentor del Altísimo. La gran obra del Señor aún se estaba escribiendo, y con el corazón agitado de expectativa y reverencia, se preparó para el siguiente paso de su viaje, consciente de que las puertas del cielo estaban a punto de abrirse más allá de lo que había imaginado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas en la distancia, Jonás se mantuvo firme ante la multitud de Almorán. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y, por primera vez desde que había comenzado su misión, sintió que la compasión del Señor lo envolvía como una cálida brisa. Era un recordatorio poderoso de que su llamado era más grande que él mismo. Era un llamado a ser instrumento en un plan divino destinado a cambiar el destino de muchas almas. Siria, dijo Jonás, mirándola con intensidad, cuando clamen a Dios en verdad y sinceridad, Él les escuchará. La justicia puede venir, pero la misericordia también lo hará. Su gracia es suficiente para cubrir incluso el abismo más profundo de la rebelión. Las palabras parecieron penetrar el corazón de la joven, y aunque dudas aún persistían en su mente, había un destello de esperanza en sus ojos. El clamor de los corazones oprimidos comenzó a resonar en el aire. Muchos, sorprendidos por la urgencia del mensaje, empezaron a murmurar entre sí, mientras otros se reían de lo que consideraban un simple capricho de un profeta errante. Sin embargo, el espíritu que guiaba a Jonás era un torrente de vida, impulsándolo hacia adelante, recordándole el profundo deseo del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la penumbra, en la distancia, Jonás percibió un movimiento. Era un grupo de niños que correteaba, jugando despreocupados entre las sombras. A través de ellos sintió el eco de una inocencia perdida y la desesperación de un futuro apagado por el pecado. Con su corazón apesadumbrado, recordó las palabras de Dios, quien había declarado que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esto es más que una advertencia, Almorán, clamó Jonás, es una invitación. La puerta de la redención no se cerrará sobre ustedes. Levantad la vista al cielo, y verán el amor de un Dios que no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Observó cómo algunos comenzaban a ser desafiados en sus corazones. El temor a la destrucción fue reemplazado por una pequeña chispa de fe. El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo el aroma del agua inminente. Mientras Jonás seguía proclamando la verdad que le había sido revelada, una nube oscura se formó sobre el cielo, y él sabía en su interior que no solo era un símbolo del juicio, sino también una manifestación del deseo de Dios de orar por el cambio. Los murmullos en la multitud se intensificaron, mientras la presión de la súplica comenzaba a cobrar vida. El eco de un arrepentimiento genuino comenzó a resonar en la plaza. Si solamente quisieran abrir sus corazones, dijo Jonás, la voz vibrando con sinceridad. No se trata solo de salvar a la ciudad de Almorán, sino de transformar a cada uno de ustedes. El camino por delante está lleno de luz, pero deben dar el primer paso. Con cada palabra sentía que el mismo Dios lo guiaba, moldeando sus labios para convertirse en un canal de su gloria.
La joven siria dio un paso adelante, su voz tiembla al hablar. Jonás, nosotros queremos volvernos a él, pero hemos estado tan perdidos, tan sumidos en nuestro pecado. ¿Tenemos alguna esperanza? Sus palabras resonaron entre la multitud, creando un espacio de silencio y expectación. Sí, exclamó Jonás con fervor, hay esperanza en el amor incondicional de Dios. Él está esperando por ustedes con los brazos abiertos. Arrepiéntanse y clamen, y verán, no solo por esta ciudad, sino para que sus generaciones futuras puedan ser libres. La salvación puede fluir no solo a través de Almorán, sino extenderse a otras naciones que están esperando ver la luz de la verdad. Los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse, y Jonás sintió que en ese instante crucial, el cielo estaba trabajando con fuerza para transformar la ciudad. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, y al principio fueron tímidas, como si el cielo mismo dudara. Pero conforme cayeron, se multiplicaron, formando un torrente de agua que hacían que la ciudad se sintiera viva. Las personas empezaron a llorar su tristeza, su miseria, clamando al Dios verdadero. La lluvia, que al principio era solo un fenómeno natural, se convirtió en un símbolo de restauración. Jonás vio cómo miseria y gozo se entrelazaban en la plaza, mientras las almas clamaban con fervor: «Ten compasión de nosotros, oh Dios, perdónanos». Cuando la lluvia cesó, todos en Almorán sintieron cómo el espíritu de opresión se disipaba, dejando un aire fresco como signo de un nuevo comienzo. Aquello que había empezado como un mensaje de juicio culminó en un poderoso encuentro de redención. Jonás, rebosante de gratitud y asombro, miró a su alrededor. Se dio cuenta de que aquel no era solo el final de una visita a la ciudad, sino una puerta abierta hacia algo mucho más grande. La redención no solo es para ustedes, sino que reverberará por generaciones, pensó. Se está tejiendo un hilo de esperanza en cada uno de sus corazones. Este es el plan que Dios ha dispuesto para todos los pueblos de la tierra. Poco a poco, la luz del Altísimo se derramará en cada rincón y resplandecerá sobre cada ciudad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sintió que esto era solo el principio. A medida que se alejaba de Almorán, no pudo evitar preguntarse: ¿cuántas más ciudades están esperando su momento de salvación? La pregunta resonó en su interior, reafirmando que la obra del Señor no cesaría. Mientras caminaba hacia la próxima ciudad, el corazón de Jonás se llenó de expectativa y un renovado sentido de urgencia. Sabía que un cambio monumental estaba por llevarse a cabo. Las puertas estaban abiertas, y la revelación que se avecinaba no solo transformaría ciudades, sino que afectaría el destino de generaciones, llevando luz a las áreas más sombrías del mundo. Pero aún había más por descubrir. ¿Cuántas ciudades permanecerían en la oscuridad esperando ser tocadas por el amor redentor de Dios? La historia de Jonás apenas comenzaba a desenredarse, y el vasto plan soberano de Dios se expandía más allá de Nedum, con una promesa de redención brillando aún en el horizonte.